Chévere, estamos por acá. Ahí estamos. Ya. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a estas historias del más allá. Mi nombre es Andrea Rodríguez y para mí es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes un tema muy especial, un tema el cual nosotros desarrollamos también como Tertulia y Misterio. Y además de eso, tenemos un invitado muy especial de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Es para nosotros un gusto poder estar con este invitado. Pero antes de presentárselo, quiero agradecer, como todas las noches de esta segunda temporada, a los tres monjes, a la Abadía Cerveza. Les muestro por acá y también en Instagram. Estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook y en Instagram, así que pueden conectarse a la plataforma que ustedes con la que se sientan más relajados y les guste mucho más. Como les comentaba, esta es la segunda temporada de Historias del Más Allá y los miércoles tenemos un segmento anecdótico, informativo, en el que nos gusta tener una tertulia sobre aquellos temas que nos gusta tratar en Tertulia y Misterio. Así que, bueno, voy a presentarles a este invitado súper especial que nos va a contar algunas anécdotas y muchas cosas sobre su experiencia en la cultura funeraria. Y para mí es un gusto poderles presentar a Leonardo Saldumbide, doctor en Historia, coordinador del programa de estudios especializados en la PUCE y coordinador académico de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Muy, pero muy buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Hola con todos, no sé si se me escucha bien. Y creo que sí se te escucha súper bien. Público, si es que hay alguna falencia, avísenos, por favor. Correcto. Nada, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Andrea, por tu invitación. Realmente desconocía de la existencia de este proyecto, pues y cada día más contento por tener a más personas interesantes trabajando en el fascinante mundo de los ríos de la muerte, ¿no? Claro que sí. Bueno, como he mencionado, muy agradecida de que estés aquí compartiendo con nosotros, con el público, y que nos cuentes un poco más sobre tu experiencia, tus vivencias y qué es la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Hemos escuchado, yo sé que algunas de las personas que están viendo el programa han escuchado sobre esta red de cultura funeraria, pero ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los eventos que se han hecho y cuáles son las motivaciones de la misma? Para ir conversando un poco más a fondo sobre estos temas funerarios. Bueno, como tú sabrás, y supongo que mucha de la gente que te sigue debe tener estas mismas preguntas, estas mismas inquietudes, ¿no? Yo personalmente, como para pintarte un panorama más íntimo, desde muy chiquito, ¿no? Esto es una anécdota que conté hace algún tiempo en, en un evento al que me invitaron. Entonces ellos me preguntaron, ¿por qué la muerte, no? Entonces, ¿por qué te interesaba tanto el tema? Y yo recuerdo que se remonta a mi infancia más temprana, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía unos 5 años aproximadamente, eh, se celebraba un velatorio en la casa, ¿no? Era el último velatorio, unos tíos, abuelos viejos, uno había fallecido y claro, era la época de carnaval y me acuerdo que no nos permitían entrar los niños, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasó fue que yo me metí entre las piernas de las personas que asistían al velatorio y
bajo el féretro había una de estas bombas de carnaval, ¿no? Entonces yo no entendía mucho el tema de la rigurosidad, ¿no? Del duelo y toda esa cuestión. Simplemente me abalancé debajo del ataúd a coger esta bomba. Y claro, las abuelas gritaron, las tías gritaron, ¿qué está haciendo ahí el guagua, no? Y me levantaron, y yo lo que me acuerdo es que cuando me levantan, pues yo alcancé a ver ahí abajo el cuerpo del que había sido mi tío, pero ya no era, ¿no? Entonces era una cosa un poco amarilla. Entonces, rara el cuerpo muerto, pues que tiene estas características tan distintas, ¿no? Ajenas a la vitalidad. Pero yo me quedé con esta pregunta siempre, ¿no? ¿Por qué me sacaron? Y luego, claro, el tema del miedo, ¿no? O sea, la gente, pues yo acabo de ver un muerto. Entonces, ¿qué significa eso? A raíz de eso surgió en mí una preocupación por este tema. En un principio, pues muy natural, muy vinculada a lo que todo ser humano siente, ¿no? Una suerte de inquietud frente a un problema. Pero ya conforme yo crecí, fue convirtiéndose ya en un objeto de estudio académico, profesional, ¿no? Entonces, al principio desde la sociología, luego desde la geografía, la historia urbana, la historia, que es mi campo de estudio. En el 2007, con buenos amigos, fundamos una entidad que se llamó Fundación Gescultura, que era una entidad para investigar, justamente. Teníamos una editorial, y una de las líneas de trabajo ahí que se planteó fue justamente los estudios en torno a espacios del cuerpo, ¿no? Y la muerte. Entonces, la proto-red ecuatoriana de cultura funeraria más o menos surge en esta época, ¿no es cierto? Más o menos estamos hablando del año 2010, poco antes, quizá 2007, 2008. El 2007 ya participó en el primer encuentro iberoamericano de cementerios al que fui, que fue en Santiago de Chile. En ese momento, entonces, básicamente me di cuenta que había todo un circuito de profesionales académicos que estudiaban la muerte. Y claro, ¿no? Entonces, acá estaba todo por estudiarse, ¿no? Entonces, en el 2014, como un esfuerzo entre algunos colegas con los que todavía estamos formando el núcleo de la red, consolidamos estas líneas de investigación. El campo de la investigación en torno a la muerte es muy amplio y muy complejo, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, así como un proyecto ya grande para el municipio, fue el inventario de cementerios, espacios memorables y ritualidades, y digamos que prácticas rituales del municipio de Quito, de todo el distrito metropolitano de Quito, perdón, el 2010. Entonces, para nosotros también fue una sorpresa enterarnos, ¿no? Más allá de la consabida existencia, por ejemplo, y de cada 2 de noviembre salían como a la luz de nuevo el cementerio de Calderón por ahí, el cementerio de San Diego, el del Tejar, pues enterarnos que en Quito había más de 100 cementerios, por ejemplo. Y cada uno cargado de importancia ritual, ¿no es cierto? Nosotros no le vemos a la muerte como algo aterrador, sino más bien como un proceso que está vinculado a prácticas políticas, culturales, económicas, muy fuertes, ¿no? Y con el que se puede trabajar para generar memoria, por ejemplo, ¿no? Un caso importante, por ejemplo, de esto ha sido ya lo que ha pasado en esta época, ¿no? La pandemia, el trato al cuerpo y todo eso. Entonces, desde el 2010 hasta acá, lo que hemos básicamente es como consolidado líneas de investigación. Nos hemos consolidado como una red nacional, es decir, hay gente que está participando en la red, pero que son académicos de todo el país. Entonces, gente de Guayaquil, hay gente de Cuenca, hay gente en Tulcán, ahí tenemos representación también en Riobamba, en Loja, incluso una época teníamos gente en Galápagos, ella se ha desvinculado un poco, pero, y además, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál era nuestro afán de tener una red local? Tener la posibilidad de dialogar con la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, que es uno de los organismos que agrupa a mayor cantidad de investigadores en el campo de los estudios de la muerte, de la que la red ecuatoriana es parte, ¿no? Entonces ahora somos una fundación ya con todas las de ley, dedicada a la investigación académica de los estudios de la muerte que van, o sea, que como hablamos en la mañana, es muy amplia,
y que además está vinculada a procesos de investigación de todas partes de Iberoamérica, ¿no? Entonces tenemos colegas en España, en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en fin. Entonces, básicamente la red es si a alguien de aquí le gusta el tema, de plano, o sea, que nos siga y también invitado, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos asesorado muchas tesis, hemos desarrollado trabajos de investigación, o sea, la red es bien amplia, realmente es una línea de investigación y trabajo, pero por ahí como darte una introducción de algo que es muy, muy grande, ¿no? Sí. Tú mencionabas que hace algún tiempo ustedes se dieron cuenta de que en otros países esto existía, pero acá no, acá en Ecuador faltaba un montón, Sí, sí, de sí. hecho, empezar, ¿no? Y eso Sí, me sí. recuerda a que cuando yo empecé acá en el Ecuador, en Quito, con el tema del turismo negro y el necroturismo, yo empecé a conocer sobre el necroturismo, pero no sobre la red ecuatoriana de cultura funeraria. Y cuando les conocí, vi que era perfecto esta investigación tan profunda que ustedes tienen, que no solamente es aquí en Ecuador, sino a nivel, es toda una red, y poder alimentar al necroturismo de la misma, ¿no? Que, que es el necroturismo, ¿no? Muchas de las personas que también nos están viendo han ido a los recorridos nuestros y son estas visitas a los cementerios, quizás con algún tipo de espectáculo teatral, quizás tal vez con alguna representación en cuanto a alguna costumbre, o estas visitas que simplemente hacemos al cementerio por curiosidad, podríamos decir. Y eso es el necroturismo. Entonces muchas personas no le entienden también desde esa parte y suena raro, ¿no? Necroturismo, pero ese es el término oficial. Y bueno, nos contabas también algo súper interesante hace un ratito y a mí me gustaría conocer personalmente, o sea, tuyo, ¿cuál es el rito o el ritual que más te ha marcado? ¿O hay alguno que te ha sorprendido aquí en el Ecuador o fuera del Ecuador? Bueno, es una pregunta muy difícil. Es del eje, ¿no? Hace poco me hicieron una entrevista en un medio de comunicación y ellos me preguntaban si el rito se había anulado en el contexto de la pandemia y yo sostengo que no. O sea, contrario incluso a lo que piensan algunos filósofos muy, muy famosos diciendo que lo que se está perdiendo actualmente es el rito, yo creo que no. Yo creo que el ser humano, al ser un ser cultural, ¿no es cierto? Y más aún cuando se trata de la muerte, encuentra maneras, ¿no es cierto?, de expresar. Lo que sí es importante es tener en cuenta lo que dicen los más grandes pensadores del campo, ¿no? O sea, la gente piensa que la muerte es un fenómeno quieto y más bien siempre es muy móvil, ¿no? Es una movilidad. Yo sostengo que incluso antes de la pandemia ya se estaban produciendo transformaciones, ¿no es cierto?, en la manera de entender las prácticas rituales, por ejemplo, y se está vinculando muchísimo el tema tecnológico a estas manifestaciones. Esta cuestión no solamente afecta a la gente que está metida en el campo urbano, también a la gente en el espacio rural, a comunidades que han conservado más, digamos que de alguna forma más prístinamente estas prácticas rituales, ¿no? Pero yo no creo, y eso es una cosa importante, ¿verdad? Y me lleva a decirte otra cosa que quizás no tenga nada que ver. Me acuerdo que cuando hicimos el inventario de cementerios de Quito, el primero, el 2010, ¿no es cierto? Cuando Quito recién se entera cuántos cementerios tiene, ¿no? Y además cuántos son de la curia, cuántos son comunitarios, porque vos sabes que uno de los problemas que pasa en Quito es que no hay cementerios públicos, o sea, el municipio no llega jamás a tener la impronta como para poder generar un sistema público de gestión de la muerte. Entonces, la gente piensa, por ejemplo, que la Sociedad Funeraria Nacional, que además es miembro de nuestra red, es pública, y la Sociedad Funeraria Nacional es una sociedad civil, que de hecho en el periodo liberal disputó con el municipio de Quito para que no le quiten sus cementerios, ¿no? Porque antes era de los dominicos y toda esa cosa que, bueno, pues es bastante famoso, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí hay una cosa muy, muy interesante, ¿no? Cada espacio genera una práctica que es importante para la comunidad que está alrededor, ¿no es cierto? Entonces, cuando hicimos este primer inventario, una de las características que nos pedían
ese primario sistema de registro de bienes, si vos quieres, patrimoniales, ¿no? Porque aquí también hay esta otra cuestión que molesta mucho. Nos decía a nosotros que teníamos que, de alguna forma, estudiar cada uno de esos más de 100 cementerios que tiene Quito y determinar cuáles eran patrimoniales y cuáles no. Entonces ahí fue una primera disputa en el equipo, ¿no? Y la cosa interesante fue que determinamos que no había un cementerio que no fuera patrimonial. O sea, esa es la base, ¿no? Por más humilde, por más chiquito, por ejemplo, uno que es un cementerio bastante descuidado, que, bueno, no lo he visitado últimamente, puede ser que haya cambiado, pero me acuerdo del cementerio de Gualea, por ejemplo, que no tenía cerramiento, que era un hueco donde de repente estábamos caminando por ahí entre unos matorrales y le decíamos al que nos iba guiando, oiga, ya estamos en el cementerio, y el tipo nos decía, sí. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y dónde están las plum? Y alguien se caía, las tumbas, ya estabas dentro de la tumba ahí con los huesos, ¿no? O sea, así de mal tenido, pero ese cementerio para población de Gualea era importante, ¿no? Entonces, lo mismo pienso que pasa con las prácticas rituales. Hay algunas que son más sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, una de las que siempre nosotros tomamos como mucho interés porque lo estudiamos y salió algo publicado y que de hecho también va a salir algo publicado porque nuestra colega Paola López acaba de presentar una tesis impresionante en la Universidad Andina, es el tema del animero, por ejemplo. Una tradición que viene de España, que acá incluso el municipio le intentó volver, y aquí viene otro problema, ¿te acuerdas? Estábamos hablando del turismo, ¿no? El animero es un rito de soledad, es una cuestión expiatoria. Es decir, el que está haciendo de animero está pagando un pecado o está pidiendo un favor y lo hace en soledad. Y de repente lo pones como algo turístico, la gente va y le toma fotos y simplemente anula el rito. Entonces, pero por ejemplo, ese rito fue importante porque al menos el animero de Puella lo logramos nosotros grabarle en absoluto silencio. Evidentemente ya las condiciones van cambiando, ¿no? El ritual de las guandas en la capilla, la procesión de las almas de la Magdalena aquí en Quito. Ahora en Iberoamérica hay cualquier cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Y recuerda que en los ritos de la muerte realmente están reflejos de lo que es y cómo se vive, ¿no? Entonces, nosotros no les vemos como algo tétrico, como algo tenebroso, sino más bien como algo que tiene que ser leído para explicar algo de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves en la procesión de Viernes Santo en San Miguel del Común, que los cucuruchos van al cementerio, ¿no? Y se instalan ahí, y de repente el cementerio está conectado con Humayacu, la fuente ancestral de esta comuna, aquí en el norte de Quito, en Calderón. Hay que leer, ¿no? O sea, por un lado, la disputa que existe entre el cementerio como una entidad andina, ¿no es cierto? El Ayapamba, la planicie de los muertos, pero por otro lado que en el Viernes Santo se llena de cucuruchos y de representaciones más ya de corte occidental. Entonces, una cosa, yo más bien no diría cuál es la que más me ha sorprendido. Yo creo que cada vez que encontramos alguna práctica ritual, te sorprendes, ¿no? Y eso es lo bonito de estudiar esto, pero vuelvo y recalco, ¿no? Si toda práctica ritual es importante en su conglomerado, asimismo merece toda práctica ritual ser estudiada y analizada seriamente. Entonces, profundamente, para entender qué hay detrás, ¿no es cierto? Y qué implica eso. Claro, súper interesante y muy interesante lo que me dices, que no hay precisamente una práctica que te haya sorprendido o que te haya impactado. Eso es súper interesante porque generalmente a veces dentro de nuestra rama de investigación o dentro de lo que nosotros hacemos hay algo que nos impacta un poco más y lo contamos con más afán, algunas veces, no en todos los casos. Y, y también decirte que ya tenemos algunas preguntas del público y una de estas, sí, bueno, voy a darle relevancia al público y después voy a ir con una personal, pero mira, acá nos cuentan lo que tú hablabas sobre lo que habían hecho todo este inventario, nos dicen, luego de la investigación que realizaron, ¿cuántos cementerios tiene Quito? Verás, esa pregunta es variable, ¿no? O sea, vamos descubriendo otros, porque generalmente las comunas, por ejemplo,
te cuento que en el año 2018 hicimos un proyecto con el municipio igual que se llamó Metodologías para Autogestión del Patrimonio Funerario, Plan Piloto Calderón. Y tomamos como eje a 5 cementerios de Calderón. El cementerio más antiguo, que es el de Marianas, ¿no es cierto? El de Calderón Central, y 3 cementerios comunales, que fueron el de San Miguel del Común, el de La Capilla y el de Llano Grande. Y ahí se desató una investigación que terminó en una reescritura de toda la memoria social de la parroquia. Pero en esa investigación, mientras estábamos ahí, por ejemplo, integramos a la investigación, al inventario del 2010, que ya se convirtió en un producto profesional en 2013, por ejemplo, el cementerio de Bellavista, el cementerio de San Juan de Calderón, el de Oyacoto, el de Santa Anita. Entonces resulta que en la misma parroquia de Calderón que nosotros ya habíamos trabajado, se van creando nuevos, ¿no? Por ejemplo, el de Santa Anita es de apenas del 2004, 2005, un cementerio que cuando nosotros pasábamos por ahí apenas estaba en formación. El de Gualo, por ejemplo, es un cementerio muy chiquito. Hay cementerios que, por ejemplo, muy discretos, por ejemplo, en comunas lejanas, como en Pactoloma, Palmitopamba, pero nosotros calculamos, verás, que hay más de 100 cementerios activos, lo que significa que tienes, porque nosotros también hicimos el inventario de criptas, ¿no? Del centro histórico. Y eso es otra cosa, porque eso sí había que hacerlo ya con personal arqueológico y con arquitectos. Entonces, por ejemplo, de repente estábamos estudiando todo el sistema de criptas, por ejemplo, la iglesia de San Francisco. Y resulta que ya hay criptas que en San Francisco, ¿no? Por ejemplo, hay áreas de inhumación donde están enterrándose los padres que todavía funcionan, pero hay criptas que ya son del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII generalmente, donde ya no puedes depositar los restos porque las prácticas rituales han cambiado, ¿no? Entonces, incluso la idea esta misma del anonimato que vos tienes en el periodo colonial, donde no te importa dónde queden los muertos, total, Dios los va a encontrar, lo importante es que estén cerca de la iglesia. Entonces, encontrábamos grandes fosas de restos humanos, ¿no es cierto?, en la Compañía, en todos los conventos. Básicamente el centro histórico de Quito es un enorme cementerio, ¿no? Pero no todos están recibiendo cuerpos, ¿no? Entonces, no todos están recibiendo cuerpos, pero por ejemplo, en la catedral tú tienes la capilla de las almas, ¿no es cierto? Tienes algunos espacios funerarios, pero tienes todavía la cripta de obispos, que esa todavía es un cementerio funcional, ¿no? O por ejemplo, la gente o colegas que nos estén viendo que están en la colina y pasas por ahí, pasando la Recoleta, ya tienes el cementerio de las monjas del Buen Pastor, pero pasas la Recoleta y tienes el de las monjas de la Providencia. O sea, Quito tiene montones de cementerios, pero más de 100. O sea, no te podría decir ahorita el número, pero creo que bordeamos los 109. Perfecto, gracias. Tú ahorita también mencionabas algo sobre fosas. ¿Cuántas fosas comunes has encontrado o han encontrado en su investigación? Por ley, cada cementerio tiene que tener un espacio para restos comunes, ¿no? Esa es la ley. Si tú analizas es muy difícil que un cementerio rural, por ejemplo, ¿no es cierto?, cumpla los reglamentos de tratamiento de cuerpos, en fin, todas las cosas estas que están vigentes, más bien pensadas para los cementerios urbanos. Pero generalmente, todo cementerio cuenta con un espacio para traslado de restos. Recordemos que el espacio es limitado y la demanda nunca decrece. Yo me acuerdo que alguna vez hablaba con Pablo Ceballos de Memorial Necrópoli, el gerente general de Memorial Necrópoli, no sé si han visto el enorme edificio que está en la Río Coca, cementerio vertical de columbarios, básicamente, Necrópoli, ¿no? Y él decía, no sé si, bueno, yo tengo eso en una entrevista que le hice en el año 2010, 2013, me parece, 2010 o 2013, porque fueron algunas entrevistas, y él decía que antes de invertir en el Memorial, él tenía como dos ejes, ¿no?, posibles de inversión, y el uno era las discotecas, una famosa franquicia de discotecas, y por otro lado el tema del Memorial Necrópoli, ¿no? Recuerda que esta es una franquicia local, es ecuatoriana, Memorial, y está en toda Iberoamérica, Italia y España. Tienen servicios de repatriación, tienen Camposanto virtual, es una maravilla Memorial. Pero la cuestión es que Pablo me decía, hicimos el estudio de mercado y resulta que era mucho más rentable el cementerio, pues. Porque la demanda no, o sea, la demanda es mucho más, mejor dicho, es mucho más elástica, ¿no? O sea, es decir, incluso, por ejemplo, en épocas de crisis ahora, a pesar de que, digamos que el Estado puede estar haciendo algo para paliar las mermas y las pérdidas
por el COVID, pero la gente igual tiene necesidades de inhumarse vos ves, eso es plata, ¿no? Claro sí, que pero sí. por ahí va la cosa. Ahora de fosas, o sea, no sé si te refieres a fosas comunes tipo las que hay en España para los torturados de la guerra civil o las que hay en Argentina. Eso acá no, o sea, más bien anecdóticas, ¿no? O sea, por ejemplo, se sabe que por la descripción histórica, dónde pueden estar más bien las fosas de los soldados de la batalla del Pichincha, un poco donde están ubicados ciertos restos famosos. Se encontró, por ejemplo, en el año, no me acuerdo en qué año es, puede estar por ahí viendo la Miriam Navas del Museo de la Ciudad, cuando estaban construyendo los parqueaderos del Museo de la Ciudad, encontraron una de las llamadas bolsas de peste, ¿no? O sea, es decir, cuando ya en el periodo colonial habían demasiados muertos por una epidemia, lo que sea pasado, es que se les enterraba en el mismo sitio y de repente les encuentras. Eso se encontró recientemente, ¿no? O sea, hace menos de unos 30 años seguramente. Entonces, pero que no son realmente, ahora por sanidad, todo cementerio tiene que tener un espacio común. Porque, por ejemplo, si yo quiero que el cementerio, por ejemplo, tú que haces recorridos en San Diego, ¿no? Ves que el cementerio está lleno. Sin embargo, la sociedad funeraria sigue enterrando. ¿Qué significa eso? Que hay rotación de cuerpos, o sea, que tú ya no vendes como en la parte central del cementerio donde vendías la perpetuidad, estos espacios. Entonces una familia de la élite te compraba y esa familia es dueña de ese espacio, no lo puedes vos quitar. Pero el área nueva, toda la parte de nichos, son en arriendo. Entonces cada 4 años vos renuevas. Y si ya no pagas, el cementerio lo que hace es que te quita, ¿no es cierto? Van los restos a las fosas y ese espacio se le vuelve a ocupar. Si no, el cementerio no sería un negocio para la sociedad funeraria, no podrían mantenerlo, ¿no? Entonces, claro, sí, o sea, entonces eso hay que entender, excepto allí mismo en San Diego, por ejemplo, y además eso es otra cosa interesante, ¿no? Todo cementerio tiene que tener un área que es del 3 al 5% destinada para personas no identificadas. Entonces, eso es por ley. Y la gente, por ejemplo, pensaba, ¿dónde les van a enterrar a los del COVID? Hay una ley y que no es actual, ¿no? Esa es una ley de 1974 y antes ya había la ley de espacios de beneficencia. Y, en fin, no sé si se me cortó. Sí, porque me estaba llamando alguien de la universidad. Pero bueno, por ahí va la cosa. O sea, todo cementerio vas a encontrar una fosa. Ahora, si son cementerios muy chicos, quizá no, pero todos tienen. Claro, sí, justamente cuando hacemos los recorridos le decíamos eso al público, ¿no? De que para personas de muy escasos recursos económicos, pues el cementerio tiene un espacio, tiene la obligación de tener o de destinar un espacio. Incluso para piezas anatómicas, ¿no? O sea, antes las piezas anatómicas no se cremaban como ahora en los hospitales, sino que las piezas anatómicas iban a los cementerios. Entonces, no sé si has encontrado, pero era mucho más común antes, ahora ya no tanto. Pero, por ejemplo, que encontrabas un espacio, una lápida que decía pierna del niño tal o brazo del señor tal. ¿Y qué es lo que pasaba? O sea, realmente era el brazo que le habían amputado y está ahí esperando que se muera el resto del cuerpo para encontrarse con su dueño. Antes tenías vos que buscar en los cementerios, entonces los cementerios también, o pedirle al sepulturero que, por ejemplo, cuando te mandaban con la pierna amputada del familiar o la mano amputada, pedirle al sepulturero que te vea enterrando, ¿no? O sea, esas eran prácticas comunes. Y no estoy hablando de colegas que están viendo, no estoy hablando de principios del siglo XX. Esto, tengo testimonios, o sea, de gente que nosotros tenemos testimonios de gente que está viva y pasó hace 5, 10 años. Ahora es mucho más difícil porque los hospitales tienen que hacerse cargo de las piezas anatómicas y de hecho las creman, o sea, se bota como infeccioso, ya no te entregan. Pero antes sí. Mira, este dato, por ejemplo, nosotros no lo sabíamos y me parece súper interesante. Sí, sí, eso es. Acotando a eso, una pregunta, quizás existe una política de entierro, por decir, en mi experiencia he ido al cementerio del Tejar, ¿y qué pasa con el Tejar? Que a veces las lápidas son de madera o ponen cualquier otro tipo de material como lápida, cosa que no he visto en San Diego. Entonces San Diego es como, no sé si tienen otra política o existe
¿Hay algo en concreto que le obligue al familiar a que sea de esa manera? Depende de cada cementerio, ¿no? La norma vigente, lo que te regula es básicamente el trato al cuerpo. Es decir, no puedes tener restos en tu casa, no puedes andar, por ejemplo, hay igual los panas góticos, así que tienen por ahí su calavera o lo que sea, es ilegal, ¿no? O sea, es decir, la policía podría no solamente quitarte, sino judicializar esos restos. Entonces, ¿qué pasa? La ley se cumple hasta cuando, por ejemplo, la inhumación, por ejemplo, en cuanto a nichos, por ejemplo, dice que tiene que tener máximo 6 niveles de piso al suelo, ¿no es cierto? Y que tendrán que tener una estructura específica, una calidad constructiva específica. No se puede, por ejemplo, hacer nichos de bloque. Sin embargo, en un cementerio rural encuentras un nicho de bloque. ¿Pero por qué? Porque es poroso. Entonces seguramente se va a filtrar. Te dice, por ejemplo, que nuestra ley dice que tienen que haber canaletas de lixiviados. Por ejemplo. De hecho, en Quito está prohibido construir criptas desde el 74. O sea, es decir, ninguna iglesia puede tener criptas. Ya desde el 74. Por justamente el tema de los lixiviados, el tema de la... Pero es interesante esto, me parece que te cortaste, no estás. Bueno, entonces yo decía que ya no se permite construir este tipo de cosas, pero normalmente la regulación va hasta, o sea, como te digo, si es el enterramiento es sanitario, ¿no? Por ejemplo, el cofre en un nicho, pero que tenga canaleta de lixiviados, que haya sido construido técnicamente y que tenga la placa de protección externa, está bien. Lo que tú pongas fuera es casi a veces ya una determinación de cada uno de los cementerios. Te cuento que en el mismo cementerio de San Diego se barajaba la opción de ya no permitir lápidas distintivas, sino que sea como los cementerios. La muerte es moda, Andrea. O sea, y la muerte es moda. Mientras más plata tienes, vos optas por tal o cual sitio, ¿no? Entonces, es decir, ahorita en Quito, por ejemplo, el fenómeno high class es Monte Olivo, por ahí también Memorial, quizá Jardines del Valle para las velaciones, Casa Girón. Esos son los top. Entonces, el campo funerario, ¿no es cierto? La sociedad funeraria y la gente que administra los cementerios lo que intentan es seguir la moda, ¿no? Entonces, la moda ahora era que todas las lápidas sean iguales, ¿no? Y nosotros les dijimos a los administradores del cementerio de San Diego, cuando hicimos un estudio importante ahí en ese cementerio, les sugerimos que no solamente no coercione el gusto de la gente, sino que más bien al contrario, se alíe al gremio de los marmoleros para que las lápidas sean diversas. El gremio de los marmoleros para principios de siglo había muchas lápidas en madera, pintadas. Y por ejemplo, te vas al cementerio de Cuenca o al cementerio de la Tacunga. Hay hermosos ejemplos de estas. Pero claro, el problema es que con el tiempo más bien se van perdiendo los colores. Entonces la gente ha optado últimamente más bien por soluciones como más, digamos que menos efímeras como la piedra o el mármol. O incluso ahora ya cosas más tecnológicas. No sé si has visto que ahora ya hay stencils, ¿no? O sea, vos imprimes la cara de tu muerto y le pegas ahí y cada cierto tiempo vas y le cambias. Es la tecnología, el tiempo va a cambiar. A mí no me da nostalgia. O sea, yo no soy de los que dicen, ya antes eran bonitas las lápidas y ahora quería. Yo creo que son lecturas de tu tiempo, nada más. Hablando del tema de los restos, las cenizas, ¿se puede tener en la casa o también es legal? No, las cenizas no. Las cenizas, de hecho, hasta antes de la pandemia estaba poco regularizada. Mira, cremas, ¿no es cierto? Obtienes el cinerario y tú puedes o dejarlo en el cementerio o llevártelo a tu casa, puedes botarlo en el monte o botarlo en la letrina, donde quieras. No va a pasar nada porque no está regulado. Ahora, evidentemente, recordemos las palabras del gran sociólogo y filósofo estudioso de la muerte, Edgar Morán, ¿no? Que él decía, ¿por qué? Por ejemplo, esto es una anécdota. Yo me acuerdo que estaba en Puellaro y una de las cosas que nos sorprendía era que parece que los propios familiares tenían que ir a hacer las exhumaciones, ¿no? Para trasladar los restos desde los nichos grandes a los osarios, para los huesos.
Entonces vos ibas por ese cementerio y te topabas con huesos por ahí, no, sí, no digo que esté así ahora, en esa época en la que fui, la última vez, ¿no? Entonces, y hay un momento determinado, un colega se sentó y apoyó sus manos en el suelo y resulta que topó con su, era ya bastante tarde, estábamos trabajando en el tema del animero y topó un hueso, ¿no? O sea, una cosa redonda, el tipo le saca y se dio cuenta que era una cabeza de fémur, ¿no? Y gritó, ¡ah! Y le botó. Entonces la pregunta era, ¿por qué? O sea, por ejemplo, si hubiese sido cualquier cosa, una piedra, lo que fuera, si es un hueso mineralizado, viejo, no importa, pero te asusta esa idea de que fue humano, ¿no? Entonces, Morán lo que va a decirte es que ese resto, aunque esté reducido a cenizas, y ya no sea propiamente humano, o sea, ya no habla, como dice el famosísimo filósofo, déjame, ya me acuerdo como el nombre, pero él dice, la inmovilidad es el dolor de la muerte, o sea, esa cara inexpresiva que ya no cambia, ¿no? Entonces, esa inmovilidad, aunque ya no es 100% humana, Norbert Elias, ¿no? El otro, el que te mencionaba. Morán dice, nunca deja de ser humana por completo. O sea, es un resto. O sea, vos, pregúntate por qué, por ejemplo, a alguien que está relacionado, por ejemplo, un elemento relacionado a la muerte, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, una caja, un ataúd, que no haya sido usado nunca, o sea, y que sea de buena madera incluso. Vos, por ejemplo, puedes tener aquí un ataúd de buena madera. La gente se aterroriza porque es un objeto que está relacionado a la muerte, aunque no haya sido usado. Entonces, es más que el objeto, es la evocación, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. La ceniza no está prohibido porque se considera que es un producto inocuo. No sabemos en qué cantidad es inocuo, pero por ejemplo en el Memorial Necrópoli, en el edificio de la Granados y Río Coca, entran 14,000 cuerpos, ¿no? Entonces, bastante funcional en cuestión espacio. Por eso en Asia, en Brasil, en ciudades muy pobladas como Sao Paulo, como Tokio, ya no se permiten enterramientos, sino solamente cremaciones. Es decir, el espacio para los muertos también es otro problema para la planificación urbana, ¿no? Los cementerios, como les conocemos nosotros, van a desaparecer. Eso es obvio. Sí. Chévere, súper interesante. Y también quiero preguntarte algo más que nos habían puesto acá sobre cuál es el cementerio más low class que has visto. Prefiero no responder esa pregunta, no es respetuosa, ¿no? O sea, claro que sí. Es lo que te digo, o sea, un cementerio es para mí simplemente, ¿no es cierto?, un espacio en la que una comunidad deposita a su recuerdo, a su memoria. Entonces, puede ser un cementerio muy sencillo, ¿no? Una tumba muy pequeña, muy poco ornamentada, si quieres, no la grandiosidad de las tumbas decimonónicas que están en los cementerios, bueno, son en San Diego, porque el Tejar tiene muy poco. Pero aún así, por ejemplo, encuentras hay una cosa, y te voy a contar una anécdota, y con esto creo que respondo a esa pregunta, ¿no? Como para ver los lujos o los no lujos de la muerte, que a mí me tienen sin cuidado. Yo iba una vez caminando por un cementerio en el área infantil, que suele ser particularmente dolorosa o vistosa por los recuerdos que te hacen ver quién era ese niño, ¿no? Y lo que ponen los deudos. Hay un libro bonito de la Mariana Sánchez, que es una fotógrafa que hizo eso en Manabí. Son lápidas, ¿no? Y recuerdos que te permiten hacer esa lectura. La Diana Varas, también una colega, también hizo un lindo trabajo en la Universidad Andina. Pero yo iba, verás, viendo las lápidas muy bonitas y de repente había una pequeña lápida, ¿cierto? Con un stencil, o sea, y pintado con aerosol, en la que decía, silencio, mi bebé duerme profundamente. Yo le tomé una foto porque era una lápida hermosa, muy sencilla, ¿no es cierto? Pero ese mensaje tan simple para mí era poderoso, porque te estaba evocando no solamente quizá la sencillez de la lápida, sino también te está preguntando o te está impeliendo a que tú hagas lo que dice Antón Marí cuando visitas un cementerio, ¿no? O sea, el nombre del muerto no está puesto para el muerto. Esa es la evidencia, Andrea. El nombre del muerto está puesto para que alguien que camina lo lea, ¿cierto? Entonces, si tú lees ese nombre, porque el muerto está muerto, yo leo que se llama señora Juana tal, 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 esa lectura se convierte en una oración, dice María, porque mencionas el nombre y mencionas la oración, ¿no? Que está ahí, Dios te guarde, madre mía, lo que sea.
Entonces, el cementerio no es un espacio para los muertos, es un espacio para los vivos. Eso es otra cosa importante. Muy, muy reflexiva esa frase que nos dices, ¿no? Y es así, ¿no? Cuando vamos a los cementerios vamos a ver un reflejo muy grande de los vivos hacia los muertos, no de los muertos. No, ¿Para qué no. para qué tiene un cementerio? ¿Para qué tiene caminos? ¿Para qué tiene bancas? ¿Para qué tiene cubresoles? Para los visitantes. El muerto está ahí. El muerto es la figura a la que tú vas a ver y le vas a evocar. Pero el cementerio está diseñado, es un equipamiento urbano, ¿no? Para que tú vayas. O sea, el que va es el vivo. Entonces, por eso esa reflexión es un poco... me he pasado más de 20 años metido en los cementerios y nunca se me ha parecido nada, ¿no? Entonces, lo que te demuestra que en la noche o lo que fuera, para mí no hay esa búsqueda de lo que fue, sino más bien en la mañana cuando se abra y esa madre vaya a llorarle. Verás, te cuento una anécdota respecto a esto. Cuando yo empecé a estudiar esto, mi esposa me decía, yo venía de los cementerios y era la ducha, loco. Te vas a cambiar porque vienes de los cementerios, toda una cosa, y había esa idea de que uno viene con malas energías, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, una vez yo decidí tomar fotos de las lápidas, de ciertas lápidas cuando yo estaba investigando alguna cosa y traje a la casa, ¿no? Entonces yo le dije, siéntate a ver conmigo y dime qué ves, ¿no? Entonces, era la tumba de una madre, un mensaje de una madre para un hijo, ¿no? Que había muerto. Luego era un mensaje de padres para niños que habían muerto. Luego era un mensaje doloroso de un marido hacia una mujer, una señora que había muerto, ¿no? Corazones, lápidas, oraciones. Entonces yo le dije, ¿dónde ves? ¿Dónde ves lo que te asusta? Yo veo puro cariño, ¿no? Yo veo puro amor, pura relación de memoria, ¿no? O sea, es decir, si vos ves que le ponen a un niño unos zapatitos o unos carritos en la tumba, discúlpame, a mí no me da miedo. A mí me hace ver con qué jugaba un niño y alguien que le amó le puso eso. Entonces es eso, ¿no? Hasta la tumba más simple hay que leerle profundamente, es un dato, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿de dónde crees tú que viene no sé, no, en los recorridos que hemos hecho, muchas veces me topo con turistas que me dicen, yo ni bien entro, me dicen cosas, me molestan, cosas por el estilo. Personalmente yo respeto mucho toda la sensibilidad de cada una de las personas, entonces yo soy muy escéptica, de igual manera nunca he visto nada, ni he sentido como algo fuera de mi normalidad. Entonces, ¿de dónde tú crees que viene esta idea de decir, voy con miedo porque se me puede aparecer algo y siento que me siguen y cosas por el estilo? Sí, obviamente con todo el respeto hacia las personas que tienen esa sensibilidad muy diferente a la de cada uno de nosotros, ¿no? Verás, o sea, para responder esa pregunta, esa no es una pregunta, es una pregunta de la que se ha escrito un montón, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos miedo a los muertos? ¿Desde cuándo sentimos eso? Y fue siempre así, es la pregunta que viene, ¿no? Entonces, un montón de teóricos, un montón de gente que ha investigado esto desde distintísimas disciplinas, desde la antropología, desde la historia, desde la sociología, te dan cuenta que el temor a los muertos contemporáneos, a lo que nosotros sentimos ahora respecto a los muertos, es una práctica contemporánea, relacionada al avance del capitalismo, ¿no es cierto? En el capitalismo, recuerda que aquello que no produce es malo, ¿no es cierto? Y Foucault dice en un momento, ¿no? El muerto y el enfermo son rechazados porque son estados no productivos. O sea, entonces nadie quiere tener muerto. Entonces, a lo largo del siglo XX, las tecnologías, ¿no es cierto?, de control de las poblaciones que hacen que el estado de un muerto, por ejemplo, nosotros cada vez vemos a menos muertos en nuestras casas. ¿Qué pasó en la pandemia, en esta pandemia, al principio de la pandemia? La gente decía, se están muriendo los muertos, pero se están muriendo los muertos, perdón, se están muriendo en las casas, ¿no? No hay quien les recoja, qué horror, están compartiendo el espacio. Otra hora, no en Guayaquil, ¿no?, pero en las ciudades se compartía con el muerto, había un proceso de preparación, la familia lo peinaba, no había las tanatoestéticas, no había la sección de tanatopraxia de
de las funerarias. La casa se encargaba de eso. Los velatorios a veces eran muy largos, de 2 o 3 días, esperando que los familiares de otras ciudades vayan llegando, ¿no? Eran procesos comunitarios. Entonces, eso a mediados del siglo XX se transforma, ¿no? Y recuerda tú que así como se transforma, nuestra propia condición, nuestra propia visión, ¿no es cierto?, de cómo vemos y entendemos del mundo, nos hace pensar lo que podemos esperar de eso, ¿no? Entonces, alguien te dice, bueno, entro al reino de los muertos, una cosa ya un poco desfasada, ¿no? Y de repente sientes o piensas que te va a pasar o sientes un aire frío, o que me dio el mal aire y toda la cuestión. Y son justamente prácticas que están muy relacionadas al pensamiento mítico, a la cosmovisión de las poblaciones. A mí me parece lindísimo, pero, por ejemplo, no verás, en este inventario de Calderón, que te digo, de las metodologías, que ojalá salga publicado este año. Por cierto, a la persona que preguntó por el inventario, si está viendo todavía, ese inventario, ojalá salga publicado este año. Le estaba justo en edición antes de que pase lo de la pandemia, ¿no? Entonces serían como 3 cosas que la red les va a publicar este año para los fanáticos de los cementerios quiteños. Pero bueno, entonces la cosa es que hicimos también un inventario de prácticas funerarias, ¿no? Y date cuenta que dentro de estas cosas, ¿no es cierto?, encontramos solamente en la región de Calderón cerca de 70 narraciones, cuentos, relacionados a la muerte, al espanto, al dolor, a la enfermedad. También muchísimas, cerca de 100 recetas vinculadas a las fechas de difuntos. Y lo más importante, casi 40 juegos funerarios, ¿no? O sea, juegos que se ejecutaban en los velatorios, que están catalogados. Por cierto, a las personas que quieran saber más de esto, el 14 de julio, el próximo martes, Natalia Rivadeneira, la secretaria de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, va a presentar en nuestro canal, también te invito a que te unas, su investigación sobre los juegos funerarios de Calderón y la manera de sanar frente al duelo en una situación de crisis, ¿no? Que eso es algo muy importante, son cosas, entonces lo que estamos analizando en este momento es cómo la gente antes sanaba de este miedo, ¿no? Entonces, es una cuestión que más bien está relacionada a cómo se ve políticamente ahora el mundo, ¿no? Entonces, el muerto, a nosotros nos da miedo también los muertos, date cuenta que ya muy poca gente ahora, por ejemplo, tiene la oportunidad de decir, bueno, yo le vi morir a mi mamá o a mi papá y le enterré yo mismo, ¿no? Generalmente ya te mueres en los hospitales, ¿no? O sea, entonces es una cuestión cultural la que responde tu pregunta. Es muy profundo eso. Claro que sí. Y bueno, también tenemos ya otras preguntas por acá. Justamente me decía, ¿cuál es el cementerio con más memoria artística? Otra vez es una cosa, verás, en el inventario de bienes funerarios se llamaba Registro de bienes funerarios, espacios memorables y ritos del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? En ese inventario nosotros teníamos que calificar, y justamente, ¿no? Entonces lo obvio era como cuando te refieres a estética, ¿no es cierto? Es un tema muy subjetivo, porque puede ser que alguien diga, bueno, los hermosos mausoleos del centro del cementerio de San Diego es lo mejor que tiene Quito, pero alguien te puede decir, ¿sabes qué? A mí me gustan las iglesias, las tumbas de Capillita de Conocoto, o me gustan las pequeñas casitas, las pequeñas tumbas en forma de casita que abundan en el cementerio de la Merced, o me encanta la vista natural del cementerio del Tingo, o del cementerio de Huangopolo, pero o puede ser que mi favorito, ahora viéndolo bien, son los cipreses podados del cementerio de Atahualpa. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Es absolutamente relativo, ¿no? No podría yo calificar algo. Yo creo que cada espacio que una comunidad dedica a rendir culto a sus antepasados tiene un valor importante para esa comunidad. Y si vas con los ojos abiertos, quizá te sorprenda, ¿no? Porque a veces puede ser un cementerio muy chiquito que te llene. A mí, por ejemplo, me gusta San Diego, sigue siendo uno de mis cementerios favoritos, pero verás que creo que hay bastantes cosas mucho más interesantes, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de que el espacio de San Diego ya es abandonado, no son muertos que tienen culto, porque recuerda que en el cementerio también se olvida, ¿no? O sea, uno sabe hasta dónde está su abuela, pero si yo te pregunto, Andrea, ¿dónde está tu bisabuela enterrada? Por ahí sabes, pero yo te digo, ya tu tatarabuela, ya dices, no. Entonces, esos muertos de San Diego, de la parte central,
ya no les visita a nadie, ¿no? Ya son muertos muy viejos. Entonces, quizá a mí me gusta, por ejemplo, el cementerio de la Magdalena, porque tiene culto, porque es muy variado, es muy rico, me gusta ver cómo ellos mismos decoran sus tumbas. Entonces, estéticamente depende de cada uno, pero yo creo que cada uno en su forma de expresar las cosas tiene valor, y un valor importante. Yo no le pongo ninguno más ni menos. En ese inventario teníamos que calificar, ¿no? Y la gente pensaba era que íbamos, la gente, los técnicos del municipio pensaban que íbamos a ponerle a San Diego y al Tejar, seguramente, como los únicos cementerios, entre comillas, patrimoniales. Y claro, con el equipo consensuamos y la idea fue que ningún cementerio, por más chico, por más sencillo que fuera, tenga categoría en primer lugar, de protección total, porque eso les congelaría en el tiempo y les volvería museos, que es una cosa que nosotros no compartimos, a pesar de que la gente en Iberoamérica comparte mucho esta idea de museificar las cosas. Y por otro lado, pero que tengan protección. O sea, no hay cementerio de Quito ahorita para el municipio que esté considerado de poca importancia. Todos son de importancia patrimonial. El de Pactoloma y el de San Diego. El del Tejar y el de Chillogallo. El de San Isidro del Inca y el de Conocoto. Todos están, todos. Genial. Eso es una linda reflexión para decir, todos los cementerios son ricos, son muy ricos en costumbres, en memoria. Y eso es lo verdaderamente importante, al menos para nosotros, ¿no? Que estamos dentro de esto y darle a conocer al público esta importancia, ¿no? Esta esencia de que todos son importantes y todos tienen su característica, que es lo importante. Acá tengo una pregunta súper interesante. Dice saludos, te la pongo acá en Facebook. Dice, ¿las ansas entra dentro de los ritos funerales o es un ritual ancestral del pueblo amazónico? Es un rito funerario, es un rito de guerra. Marco Andrés, tenemos una compañera, ella no es parte de la red ecuatoriana de cultura funeraria, pero es una gran investigadora de la cultura oriental y ella tiene una hermosa tesis doctoral. No, la tesis es la de maestría, en la que ella explora los ritos funerarios de los Wao y me parece que también de los Shuar, que en este caso sería lo correspondiente. Y te habla, ¿no es cierto?, de que en este rito, o sea, a través de, por ejemplo, qué significaba, ¿no es cierto?, tomar la cabeza de tu adversario, someterle a este tratamiento, ¿no es cierto?, e incorporar el espíritu de él o protegerte con el espíritu de él, ¿cierto? Te habla básicamente de que es toda una cosmovisión de un pueblo puesta en un elemento que transforma la cotidianidad. Y si analizamos técnicamente, o sea, antropológicamente, qué es un rito, es eso, ¿no? Es un espacio, ¿cierto? Una tecnología que se ejecuta, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones y que tiene un fin para dar forma al caos del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual, los ritos, ¿qué importancia tienen los ritos? Por ejemplo, el duelo, ¿no? El duelo en una sociedad occidental. Sí, tiene como fin que el muerto trascenda al mundo de los ancestros y al mismo tiempo que la familia, que los deudos se sanen y se integren a la vida social. Esas son las dos caras del duelo, ¿no es cierto? Y hay un proceso en el medio que Víctor Turner, que fue los colegas que estén viendo y que les gusta la antropología, pues cuando se termina cómo funciona el rito, él te va a decir, ahí en ese espacio en el que aquí está el A, un espacio de liminalidad, un espacio en el que es ambiguo, ¿cierto? Que es el tiempo en el que estás llorando, está ahí el cuerpo, y cuando se entierra, ese A ya no es A, ya no es la señora, el señor Pedro Pérez, se ha convertido en el difunto Pedro Pérez. De este difunto Pedro Pérez ya le puedes pedir un favor, le puedes poner una velita, se transforma porque él ya se convierte en una cosa que no deja, volvemos a lo mismo, no deja de ser humano, pero ya no es humano, y ya tiene otra condición, se ha transformado, ¿cierto? Entonces, esa es en todo rito que intervengan estos elementos corporales, la negociación entre la vida y la muerte, la apropiación, digamos que incluso cómo tú negocias, ¿no es cierto?, con las bondades de las promesas salvíficas de las religiones, son ritos de muerte. Claro que sí. Importante. Era Katy Álvarez y sus tesis sobre las comunidades amazónicas. Katy Álvarez, déjame, yo también lo anoto porque en realidad me interesa muchísimo el tema y profundizar, como bien lo decíamos, ¿no? Es esto de profundizar adecuadamente para llegar a ser un necroturismo consciente, un necroturismo con un trasfondo, ¿no?
con una esencia. Eso es lo importante. Y ahí va también mi pregunta, ¿no? ¿Cómo crees tú que se deba llevar a cabo el necroturismo? Tomemos en cuenta que en otros países se lo desarrolla con mucha más normalidad, por así decirlo. Europa, España, usted lea, tiene una investigación de que prácticamente España ha salido adelante también con el necroturismo. París tiene muchísimas prácticas de necroturismo y es totalmente normal. ¿Cómo tú consideras que el necroturismo se debe llevar a cabo? También hay teatralizado. Sí, sí, verás. ¿No? Colonizados, México tiene también su toque. Acá lo hemos hecho también. Pero ¿cómo crees tú que es una manera más adecuada de llevar a cabo el necroturismo? Verás, o sea, ¿qué cosas quiero como yo poner en el tapete, ¿no? Y tú mencionaste dos. La primera es que son sitios de culto antes que otra cosa. Entonces, la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria ha pensado muchísimo esto, porque nosotros incluso esto debatimos con colegas de toda Iberoamérica, ¿no? Hay, por ejemplo, ejemplos muy buenos y hay otros ejemplos que no nos cuadran tanto, ¿no? O sea, que no nos cuadran tanto. Entonces, al ser sitios de culto, eje uno, respeto. Para mí, fundamental. O sea, son espacios donde alguien está procesando este complejo sistema de duelo. Entonces, no vas a pararte en la tumba de mi madre y a salir disfrazado de calavera porque yo te pego una patada. O sea, ya, o sea, cosas como esas, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que tú dices, o sea, yo creo que depende mucho de cómo quien haga la propuesta, ¿no es cierto?, la ejecute. Para nosotros un cementerio es más allá, mucho más allá que un depósito de cadáveres, ¿no? Son aulas, a veces decimos nosotros que también son laboratorios, son archivos. Tú puedes leerles, son archivos. Haces investigación muy profunda en torno a la ritualidad, las lápidas. Son bosques, son reservas botánicas en algunos casos. En fin, o sea, los cementerios son muchas más cosas. Entonces depende de la calidad de la propuesta, ¿no? No sé si esté viendo a alguien del extranjero en este momento, quizás porque compartieron en la página de la web, sí, pero verás, un ejemplo, por ejemplo, que a mí me parece chévere, es lo que hizo el cementerio Museo San Pedro de Medellín, ¿no? Un cementerio señorial, muy parecido a lo que fue San Diego acá, de la misma época, decimonónico, enclavado en un barrio que llegó a tener uno de las zonas, ser una de las zonas de violencia más graves en la época de Pablo Escobar y toda la cuestión, y de repente esta gente le ha transformado como en un espacio donde, sin perder su función de cementerio, la gente, por ejemplo, puede hacer recorridos históricos, recorridos temáticos, aprendes, hay muchos talleres de duelo, aprendes a hacer cosas, los niños van a jugar en el verano, hacen talleres de botánica con digamos que con los elementos de rajería que están en el cementerio, hacen talleres de historia para los chicos, crearon, por ejemplo, un colectivo de expandilleros que son ahora los guías del cementerio, unas cosas muy profundas. Lo mismo, por ejemplo, ha pasado en otros espacios de Latinoamérica. Hace 2 años, me acuerdo que la compañera Patricia Dueri de Cochabamba, Bolivia, presentó un proyecto de trabajo con los niños que vendían flores fuera del cementerio y les incorporó a talleres, ¿no? Y también se convirtieron en testimoniales de estos espacios, ¿no? Entonces, no únicamente de la historia oficial, ¿no? Aquí está Velasco Ibarra, aquí está tal cosa, sino que puedes leer cómo este espacio tan íntimo te cuenta por qué está aquí, por qué es parte de esta ciudad, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en San Diego, ya que estábamos hablando de que tú trabajas ahí, en alguna vez en San Diego, yo estaba ahí caminando y me abracé a una señora que estaba sufriendo, ¿no? Entonces le abracé, le di un abrazo y nos subimos a la parte más alta, esa que ya limita con o sea, en la que ya le puedes ver a la Recoleta al frente, a la Recoleta de San Diego, y ahí se ve toda la ciudad, ¿no? Y yo le dije, y me dijo, ¿qué está haciendo usted acá? ¿No? Y yo le dije, investigando, estudiando esto para ver si alguien hace alguna vez un recorrido, me dijo, sí, para que los de allá vayan a ver cómo los de acá nos enterramos y toman fotos. Entonces, claro, detrás de esa potente lectura de la señora que habla, el cementerio es un lugar de disputa de clases, está enclavado en un barrio que tiene problemas,
está considerado un sitio estigmatizado, ¿no? Entonces, ¿qué otros datos te está dando el cementerio? Parece que esto se acabó. Sí, Leo, ya se nos acabó acá el tiempo en Instagram. Yo comparto el video inmediatamente y, y vamos con las conclusiones, ¿no? Y el tiempo en realidad se nos ha pasado volando, ha sido es un tema muy interesante. Y como bien lo decíamos, ¿no? El parámetro, o bueno, uno de nuestros fundamentos objetivos es mantener el respeto hacia las tumbas. De hecho, en algún momento nosotros planteábamos que es muy delicado, como tú bien decías, o te paras en la tumba de alguien, le pisas o sea, Te eso no se recuerda, puede dar. Andrea, lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? La tumba es materia, es un elemento simbólico importante, pero alguien visita esa tumba. El cementerio es un lugar para la vida, colegas. Nunca olviden eso. El cementerio es un espacio de vocación, pero el cementerio es un espacio para la vida. Eso es una buena conclusión. Entonces, no haces eso, no porque únicamente porque puede tener ese contenido desacralizante, sino también porque respetas a aquel deudo que va a ver esa tumba, ¿no? O incluso yo considero que es terapéutico también, así como se hablan de las leyendas, que son también bonitas, ¿no? Tampoco te digo, no contar o no transmitir las cosas que tienen que ver con el miedo y toda esa cuestión, pero también hablar de muerte le hace falta a esta sociedad. Porque hablar de muerte te prepara, te quita lo atorrante, te quita lo presumido y te permite aterrizarte, ¿no? Entonces yo creo, por ejemplo, lo que le decía alguna vez a mi esposo, o sea, cuán importante es hablar de muerte con un niño chiquito, por ejemplo, cuando sufre la pérdida de una mascota, de su abuelo, cuando le están diciendo que esto es una catástrofe y se está muriendo, o sea, ¿cómo debes de enfrentar la muerte con un niño? ¿Cómo debes de enfrentar la muerte con un adolescente? ¿Cómo debes hablar de muerte con tus adultos mayores cuando se están preparando para ella, ¿no? ¿Cómo debes hablar de muerte cuando la muerte es también un elemento que recorre estructuralmente la sociedad, encaramado en temas de violencia de género, en temas de disputas simbólicas por los espacios, en temas de discriminación, en temas de racismo, en temas de... O sea, no estamos hablando de un tema abstracto, estamos hablando de un tema que pasa, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en la pandemia con las mujeres encerradas con sus agresores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con estos flujos migratorios? Alguien se ha preguntado dónde están los muertos de los venezolanos, ¿no? Claro. Es una pregunta, por ejemplo. Leo, disculpa que te corte, estamos ya en Insta para hacer esta ya última tertulia acá con los amigos de Instagram que me están pidiendo qué fue la transmisión acá. Están todos muy interesados, ajá. Ya te veo, pero no puedo entrar al Instagram. A ver, Leo Saldumbide, aquí estamos. Disculparán, es la primera vez que estoy en Instagram. Ya estamos por acá. Sí, nos estabas contando qué pasa con los cuerpos de los venezolanos, qué pasa con aquellas personas de las que no se dice nada. Eso es gracioso, ¿verdad? O sea, no es gracioso que no nos preguntemos, no es gracioso el tema es muy serio. Yo le estaba trabajando justamente antes de la pandemia y es un tema en el que yo he estado como siguiendo esto, ¿no? Si cuesta tanto morirse en Quito, ¿dónde están? Y resulta que muchos de ellos están en los cementerios comunales. Esto es un tema muy profundo, ¿no? Pero además, en ocasiones tienes que desarraigarte. Hay un bonito cuento que te voy a narrar ahorita respecto a eso. No me acuerdo el nombre el apellido del chico, es Jacob, el nombre, creo que es Bunzler, ¿no? Pero está en el cementerio alemán, Jacob Bunzler. Y cuando hablamos con la queridísima Carmen Dahmer, la administradora del cementerio alemán de Quito,
Entonces una vez me dijo, oye Leo, ven acá, te voy a contar la historia de este niño para que veas cómo nosotros también nos volvemos, a quienes trabajamos en esto, nos volvemos también de alguna forma mucho más sensibles. Y la cuestión es que ella me decía, este es Jacob Bunzler, ¿no? Su familia, él muere a los 8 años en el 2008. O sea, y sus padres deciden volver a Alemania. Pero ellos le mandan a la Carmen todo el tiempo mensajes para que ella tome una foto, ¿no es cierto?, de la tumba de su hijo y les mande, ¿no? Y que le pongan una flor y toda la cuestión. Entonces ella dice, ellos se han ido, ¿no? Pero nosotros le cuidamos de este niño. Lo mismo hace la gente de San Miguel del Común con algunos restos venezolanos que están en su cementerio y que ellos han tenido que continuar hacia el Perú. Nosotros trabajamos con gente migrante que ha tenido que pasar por pérdidas acá en el país. Eso es un tema muy doloroso y ahí es donde una aplicación práctica de lo que vos estás diciendo. O sea, hablar de muerte, ¿para qué sirve? Hablar de muerte también te sirve para sanar, para prepararte, para que no te enfoques, ¿no? Al niño chiquito se le dice, ahora, ¿qué vas a hacer de grande? A principios del siglo XX no sabía si iba a llegar a ser grande, ¿no? Qué enormes son las áreas de neonatos y de niños en los cementerios. Y uno dice la muerte injusta, ¿no? La muerte no es injusta nunca, ni siquiera cuando es violenta, porque eso te habla de que es una sociedad inequitativa, ¿no? Siempre hay algo detrás de por qué acontecen los sucesos. ¿Por qué acontecen los sucesos? Lindo título para algo. Sí, está muy bonito. Y bueno, acá voy a leer un comentario igual de un colega. Jorge Núñez. Un abrazo, Jorge, y a toda la gente de Caleidos en Cuenca. Sí, ese es el concepto de espacios memorables que manejamos nosotros, que hay cementerios, ¿no es cierto?, espacios de muerte, pero hay una cosa que se llama espacios memorables. Miren, y no solamente son restos, ¿no? Son sitios que adquieren significaciones o que evocan cosas. Si tú te vas al Parque Metropolitano de Quito, ¿no es cierto?, en la primera entrada vehicular, al frente está la tumba, no me acuerdo cómo se llama la señora, creo que se llamaba Inesita, ¿no?, que fue asesinada ahí en el parque, y hay un memorable perpetuo ahí. Más arriba hay los restos del avión de TAME que se estrelló despegando de Bogotá, ¿no es cierto?, el avión TAME que venía haciendo conexión con Air France en 1998, y están bajo los árboles del cementerio. Justamente el Parque de Flaxo tiene un montón de placas que te recuerdan, ¿no es cierto?, a personas que habitaron o que aportaron a esa academia y que están en el parque, ¿no?, que uno puede sentarse, ¿no?, y verles y estar un rato con Bolívar Echeverría. Por ahí está un monumento que te evoca el Conejo Velasco, en fin. Para nosotros lo importante es por qué la sociedad evoca, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de esta necesidad de conectarte con? Alguien me decía, oye, ¿crees en la vida después de la muerte? Y yo decía, bueno, a este nivel, ¿no? Muy importante, en el que tú te conviertes en un vínculo entre otros, ¿no? O sea, el sentido comunitario, ¿no? ¿Por qué tenemos que reflejarnos en quienes ya no están? ¿Por qué evocamos? ¿Por qué cuando cocinas? Yo, por ejemplo, tiendo a hacer eso mucho, ¿no?, en mi casa, que es que hago una receta y pienso en mi abuela y cierro los ojos. Y a veces no le dijiste las cosas cuando estaba viva, ¿no? Pero es una terapia hablar con los muertos. O sea, no físicamente, recordarlos en esa práctica casi genética. Entonces, las ciudades y los espacios, incluso, por ejemplo, hablando de muertos que no están en cementerios, ¿no?, desaparecidos, espacios que adquieren, por ejemplo, una relevancia porque están ubicados, porque aparecen como una evocación, como una evidencia. Esa pequeña cruz que está en la carretera, que te invita a pensar que algo pasó, ¿no? Las animitas se les conoce en el Cono Sur y ahí hay mucha evocación al respecto. Entonces, sí, o sea, trabajo para pensar gente que no está en los cementerios. Nosotros generamos el concepto de espacios memorables, o sea, alguien
dedica memoria a un sitio donde hay algo, o simplemente sería un sitio inexistente cuando se trata de desapariciones, ¿no? También de esta violencia que a veces en la que el Estado es cómplice, ¿no? Incluido a la gente que está ahorita pasando el duelo en Guayaquil por el COVID y que no encuentra a sus muertos y que no los ha podido enterrar. Es un dolor inclaudicable, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y bueno, sin duda me están pidiendo que haya una segunda parte de esta tertulia de necroturismo y cultura funeraria. Entonces, quiero hacerte la cordial invitación de que hagamos una segunda parte, ya que si nos extendemos, pues nos vamos a demorar unas 3 horas como mínimo, que no es tan recomendable para, para los invitados, ¿no? Por cierto, les invito, mi curso de Historia y Antropología de la Muerte en la Católica se abre el 24 de agosto, abierto a todo el público. Si alguien quiere meterse ya de cabeza, pues bien pueda, ya voy a poner publicidad por ahí. Chévere, yo me apunto. Y también quiero decirles que ya compartí acá en los comentarios el post de su conversatorio que va a ser esta semana o la próxima semana, que El está martes. Sí, uh -huh. Sí, gracias. ya lo compartí para que el público vaya también, mire y se empape un poco más de este tema, ¿no? Que veo que es muy interesante y yo creo que es necesario y es vital topar para conocer, para ir más allá. No, son los temas que manejamos y qué mejor de la mano de ustedes como colegas también que están en el tema, que si bien hacen muchísima más investigación, pues hacemos actividades en las que nos podemos complementar. Y de hecho me gustaría que en algún momento podamos hacer algo en conjunto, ¿no? Veo que manejamos como las mismas líneas del respeto, de guardar esa esencia de los espacios y que es primordial compartirle al público, hacerle llegar o esa nostalgia o esa melancolía o esa felicidad también de los espacios. Y sería fabuloso que podamos hacer algo en conjunto. Yo quiero ponerte esta última pregunta para concluir la noche de hoy. Y Rubén nos dice, parte de la cultura funeraria se puede considerar a la inhumación inhumación de mascotas. Claro, 100%. Es uno de los fenómenos contemporáneos, como te digo, ¿no? Hay que leer a las cosas en su tiempo, entonces la sociedad contemporánea requiere, o sea, ve, por ejemplo, alguien me preguntaba la otra vez, o sea, los ritos que pone la gente, no sé, por ejemplo, las evidencias de duelo que pone la gente en el Facebook, ¿se puede considerar como elementos rituales? No sé si en profundidad, pero hacia allá van, ¿no? O sea, una sociedad que vive en la tecnología, pues evidentemente genera elementos, ¿no es cierto?, que están, digamos, elementos simbólicos que están presentes también en el ámbito tecnológico. Lo mismo pasa, por ejemplo, si a una mascota le has integrado a la vida familiar, ¿no es cierto?, y se convierte en miembro de la familia. Entonces, evidentemente, reviste, por ejemplo, va a tener, ¿no es cierto?, prácticas incluso de duelo. Es decir, por ejemplo, la gente que pierde una mascota, a veces gente muy apegada, gente sola que vive solamente con una mascota, pasa por un intenso proceso de duelo después de la pérdida de un animal. Y esto no es nuevo. Recuerda que en las pirámides egipcias hay gran cantidad de animales, ¿no es cierto?, enterrados con los restos humanos, y también acá en América y en todas partes del mundo. Nosotros nunca hemos estado solos en el planeta, hemos compartido y hemos significado al mundo en relación a lo que vemos y le hemos dado esa forma. Entonces, los animales, las plantas de poder tienen su papel y su rol acá. De hecho, les comentaba, no solamente el tema de los animales entra y los cementerios y el culto y el duelo por los animales, sino que, por ejemplo, hay toda una botánica relacionada al culto a los muertos, ¿no? Y una colega chilena que se llama Nidia Escobedo trabaja muchísimo eso desde su blog Cultura Funeraria, y ella te dice, por ejemplo, bueno, entonces,
¿Qué se evoca con un clavel? ¿No? ¿Qué es una hiedra? ¿Por qué hay tantas hiedras en los cementerios? ¿Por qué hay tantas rosas? ¿Qué significa una rosa roja, una rosa amarilla, una rosa hacia abajo? ¿Qué significa? Entonces, todo tiene significado. Entonces, recordemos que damos forma al mundo con los elementos que vemos y cómo entendemos. O sea, yo tengo aquí en mi jardín la tumba de mi perro, porque cuando se murió sentí mucho dolor. Lógico, ¿sí? Sí, perfecto. Nuevamente, yo quiero agradecerte, Leo, agradecer a quienes están detrás también en la red, que lo que nos has impartido es muchísimo conocimiento y más allá es una experiencia también. Ahora se convierte en una experiencia online y espero que en el mes de agosto, como ya lo mencionas, podamos asistir a tu curso también y estemos allá todos juntos. Invitados. Saludos a todos los amigos de la red. Dani, Pescado, Pao, el Fausto, Cris y todos los colegas. Hoy he venido yo, puede que en otro lugar venga otro. Todos están metidos en su tema de investigación. Un abrazo, colegas de Misterio y Tertulia y Misterio. Andrea, un gusto conocerte y la próxima vez no me dejes sin cerveza. Un saludo claro que sí. Cerveza también. La próxima vez seguro vamos a tener una tertulia un poco más bebida, pero sin dejar de lado todo este sentimiento y todo este tema no tan importante que manejamos y que lo hacemos también. Entonces, yo estoy muy feliz, Tertulia y Misterio está muy contento de haberte tenido aquí de invitado, el público está fascinado también, hemos aprendido un montón sobre el tema. Como te digo, les hago la cordial invitación a que podamos realizar una segunda parte de esta tertulia funeraria, del necroturismo y de cultura funeraria, para ir creando más cosas, irnos empapando e ir haciendo cosas de la mano también. Nosotros vamos a tener nuevos productos acá también y nos encantaría que en uno de ellos estén ustedes de manera virtual, de manera online, que es la manera más adecuada, de cierta manera, en esta época de pandemia. Entonces, hacerles esa invitación y agradecer nuevamente a Tres Monjes. Gracias por hacerse presente, gracias por maridar este proyecto, como ustedes bien lo dicen, gracias a BDA Abogados también, que son quienes nos están ayudando con el tema de los molinos, el censo y sobre lo ocurrido hace unas semanas atrás. Vamos a estar pronto en el espacio y les vamos a tener noticias de cómo sigue el espacio y de qué nuevas cosas les traeremos allá. Gracias al Café Dios No Muere por estar presente, a la pizzería La Zona también por estar acá, a todos los auspiciantes que hacen esto posible y a todos ustedes como público, que sin ustedes pues no estaríamos acá, y a los colegas. Estos queridos colegas como Leo, como la red, como todos los que han estado acá viendo el programa, que hacemos un gran fuerte para que estas costumbres, para que esta memoria no muera, sino todo lo contrario, siga ahí, presente, y poderla difundir por muchísimas generaciones más. Quiero invitarles también a que puedan ver el programa del día domingo. Tenemos un nuevo segmento, un segmento de terror a cargo de Javier Nacasa. Entonces les esperamos en este nuevo segmento, 8:30 de la noche, no se lo pierdan. Y la próxima semana tendremos muchas más sorpresas y más invitados. Nuevamente, gracias y pues les deseo que tengan unas maravillosas conferencias también y pues que estemos en contacto sobre todo. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos. De igual manera. Bye, bye. Chao.